Nos encontramos en Toledo con el vicepresidente segundo del Gobierno regional y también el secretario regional de Podemos, José García Molina. Un placer para mí también y para IMAS Televisión. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, encantado de estar en esta entrevista. Además, en una mañana donde se ha presentado ese plan 9-19 por parte de Podemos en la región, un plan ambicioso y creo que sigue la línea que os marqué desde el principio, la garantía ciudadana, estar al lado de la ciudadanía. Creo que este es el principal fin. Sí, nosotros dijimos desde el principio, y en eso hemos sido extremadamente coherentes, que veníamos a hacer política con la gente, para la gente y con la gente. Y creo que estas tres cuestiones, el con la gente, para la gente y por la gente, se resumen en lo que hemos hecho hasta ahora y también en esta estrategia 9-19, que creo que no va dirigida solo a las personas a título individual, aunque también tiene medidas que van a repercutir, yo creo que muy positivamente en la vida personal, individual de algunas personas, sino que quiere ser más ambiciosa y que apunta a generar un valor añadido que genere, digamos, un desarrollo económico y social en toda la región. Creo que es un complemento y es una extensión de algunas de las cosas que ya hemos hecho, de algunas de las cosas que estamos haciendo, como la ley de garantías y como la ley de participación. Y como decía antes, algunas veces nos han dicho que teníamos buenos principios, buenas intenciones, pero que era imposible, y estamos demostrando, y creo que con esto lo vamos a seguir demostrando, que las cosas, cuando hay voluntad, cuando hay inteligencia colectiva, cuando la gente participa, son posibles, realizables, y la verdad es que estamos muy contentos con esta iniciativa, ¿no? Este plan tiene además, abarca muchas medidas a la mujer, a los autónomos, también esa medida de la Universidad de Castilla-La Mancha. Decías antes en rueda de prensa que como dos pilares fundamentales estaba la inversión pública y la inversión administrativa. A mí me ha llamado mucho la atención la medida de la universidad con matrícula gratuita para todas aquellas asignaturas cuyos créditos se superen, pensando también en la gente joven. Claro, la idea es que, primera y básica, es que nadie se quede fuera de la universidad por carecer de recursos económicos. Creo que es un derecho fundamental la educación, y es verdad que más allá de lo que hemos llamado la educación obligatoria, en una sociedad moderna como la que vivimos y también muy competitiva, el que haya personas que quieran estudiar, que tengan capacidad para estudiar y que no puedan hacerlo por criterios económicos, nos parece una tremenda injusticia. Por lo tanto, aparte del sistema de becas que ya se pueda establecer tanto a nivel nacional como regional, queríamos además incentivar el esfuerzo de los estudiantes, y por eso, una vez que entren en la universidad, nuestra idea es que todos los créditos que aprueben, todas las asignaturas que aprueben con su trabajo y con su esfuerzo, puedan bonificarlas al 100% y en el curso siguiente no tengan que pagar nada. Pero creo que además de beneficiar a los estudiantes, y vuelvo a lo que te decía antes, creo que va a beneficiar a la propia universidad, porque nuestra idea es que la gente que quiere estudiar en Castilla-La Mancha, que quiere tener un título universitario, lo haga en nuestra universidad regional. Y me parece un muy buen incentivo para que nuestros jóvenes que así lo desean no tengan que marcharse fuera a estudiar cosas que pueden estudiar aquí, y además si son buenos estudiantes y si trabajan duro lo van a poder hacer gratuitamente. Al hilo de esto que estamos hablando de la universidad, precisamente salía ese plan de titulaciones con el que usted no estaba del todo de acuerdo porque parece que se hacía un poco a dedo, y esta medida pues también ahora justo en este momento es un poco crítica. No, yo creo que esta medida es propositiva y es positiva para la propia universidad. Respecto al plan de titulaciones, no estaba de acuerdo, no por las titulaciones en sí, sino porque los criterios sobre los que se ha decidido o se ha propuesto ese mapa de titulaciones nos quedan muy poco claros. Nosotros hemos defendido siempre que la universidad tiene que ser un motor de desarrollo de esta región, y es una de los entes más importantes de esta región porque tiene implementación pues en toda la región, y porque forma a nuestros jóvenes, y tiene que ser además un motor de desarrollo porque es donde se produce en buena medida la investigación de esta región. Por lo tanto, creemos que esa formación de los jóvenes, esa investigación y la transferencia de conocimiento que tiene que hacer la universidad a la región tiene que estar conectada con los sectores estratégicos, tanto los económicos como los sociales, como los culturales de esta región. Y a veces, leyendo ese plan estratégico y leyendo ese mapa de titulaciones, nos quedaban muchas dudas respecto a cómo se había decidido, por qué algunas titulaciones iban a determinados campus y otras no iban, cuando a lo mejor los sectores económicos y sociales de esas ciudades
aconsejaban otros títulos. Vuelvo a decir, no estamos en contra de los títulos como tal, sino del no saber qué criterios se han utilizado y de que parece que finalmente hemos entrado en un mercadeo de títulos de, bueno, ponme esto aquí y quítamelo de allá, con criterios poco claros. Seguimos hablando de este plan 919. También muchas ayudas a la mujer ahora en este tema candente en la actualidad con la lucha contra la violencia de género para revalidarlas y para hacer que tenga validez también con sus pensiones. Claro. Creo que lo hemos dicho en la presentación, el plan o la estrategia 919 gira en torno a 3 ejes que se complementan todo el tiempo, que es una perspectiva de género, una perspectiva de apoyo decidido a las mujeres de la región, una perspectiva también de mundo rural, de favorecer el mundo rural y un entorno más sostenible, sin renunciar por ello a un modelo productivo distinto y a una economía más redistributiva. Creo que esos son los 3 grandes ejes, pero creo que lo decíamos hace poco en un Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, creo que la revolución de este tiempo y la revolución pendiente es la revolución de las mujeres, revolución en un buen sentido, en que ocupen finalmente el lugar que merecen y que tienen que ocupar en igualdad de condiciones en nuestra sociedad. Nos queda mucho por hacer, pero nosotros estamos firmemente convencidos y damos pasos para que se reconozca esa igualdad en todos los planos, en el económico, en el cultural, en el social, en el laboral, en todos los planos. Y 919 apuesta por una perspectiva de género que favorezca esa igualdad real. Estamos dando pequeñas pinceladas de este plan, aunque es mucho más amplio, tiene 9 medidas, 9 programas. También apuestan mucho por la cultura, porque pretenden pues que vengan también gente de otras regiones, también museos gratis, zonas culturales que se puedan visitar de manera gratuita. Sí, porque a veces hay mucha gente, incluso desde las instituciones políticas, a veces las políticas de cultura han sido, digamos, como la hermanastra o como esa política menor que hace que ni se destine demasiada inversión a cultura ni se la mime. Y sinceramente creo que la identidad de una región y la identidad de las personas que vivimos en ella está vinculada tanto al patrimonio que ya tenemos como a la creatividad, como al talento de la gente para seguir produciendo patrimonio a veces inmaterial y a veces material, y lo tenemos muy bonito. Pero creo además que nuestra apuesta por la cultura tiene que ver sobre todo no solo por la producción de esa cultura, sino por el conocimiento. Tenemos que conocer y tenemos que valorar la cultura que tenemos en Castilla-La Mancha y el talento de Castilla-La Mancha, porque sinceramente es la mejor forma de valorarnos a nosotros mismos. Creo que si queremos tener un peso mayor, ¿no? También en el conjunto del país, la gente tiene que conocernos para apreciarnos. Nosotros mismos tenemos que conocernos y conocer mejor nuestra región, y creo que la cultura, el patrimonio y lo que estamos produciendo entre todas y todos es seguramente uno de los mayores tesoros que hay en Castilla-La Mancha. José, estamos hablando de este plan, estamos dando pinceladas, como bien te he dicho antes, en materia de educación, en materia de la mujer. También nos falta sanidad, porque con este plan pretendéis eliminar el copago farmacéutico. Sí, la ley estatal de copago, de repago, como le llaman algunos farmacéuticos, nos parece una de las leyes más injustas que hay en este país. Y nos parece muy injusto porque afecta doblemente. Primero a la salud de las personas, que sinceramente yo creo que alguien que está enfermo nunca va a ser algo ni voluntario ni buscado. Es una desgracia que a uno le llega, y si a esa desgracia le sumamos además que haya otros impedimentos económicos o otras dificultades, pues el agravio es doble. Por lo tanto, nosotros queremos que todas aquellas personas que están en situación de dificultad, no solo por su enfermedad, sino por otras cuestiones añadidas, no tengan que hacer frente a ese copago o a ese repago farmacéutico. Hablamos sobre todo de personas con diversidad funcional, hablamos de personas con bajos ingresos económicos, hablamos de enfermos crónicos. Creo sinceramente que es de justicia que, además de hacer frente a esa enfermedad, no tengan por qué hacer frente a un extra económico que es completamente injusto. Le preguntaban mucho por el presupuesto. Usted decía que es un presupuesto va a ser viable, pero la cifra no la podemos conocer. Es que creo que a veces el debate o el discurso sobre las cifras es engañoso. Pasaba con la universidad. Nos decían, necesitamos 140, 160 o 180. Y yo siempre me pregunto ¿para qué?, ¿no? ¿Y qué efecto multiplicador tiene eso? Porque a veces con 140 millones de euros o con 30 puedo hacer lo mismo o incluso mejor
que con más dinero. Y por eso insisto en la eficiencia administrativa, en que con lo que tenemos podemos hacer las cosas mucho mejor. Pero es que además, cuando insisto tanto en el valor añadido y en el efecto multiplicador de alguna de estas medidas, me refiero a que cada vez que invertimos en este tipo de cosas hay un retorno no solo social, sino a veces también económico. Si nosotros apoyamos para que haya más autónomos en la región y hay más trabajo, también vamos a ingresar más dinero. Por lo tanto, insisto en algo que he dicho antes. Yo creo que estas medidas valen mucho más de lo que cuesta implementarlas. Pero es que además no estamos hablando de cifras en un presupuesto global de 9.000 millones de euros, no estamos hablando de cifras que sean inasumibles. Al hilo de este plan 919 también apostéis mucho por la ley de garantías. Se iba a reunir con Guijarro, no sé si ya nos puede adelantar algo de esa reunión. Estuvimos viendo el plano general tanto de lo que pueda ser el anteproyecto de ley como los supuestos de la propia ley, y en principio yo creo que hay una muy buena sintonía de acuerdo. Por lo tanto estamos muy satisfechos porque creo que como decía antes en la rueda de prensa, creo que en 2018 vamos a contar con una ley de garantías que implemente de una vez ya en Castilla-La Mancha esa renta garantizada que para nosotros, pero creo que para toda la región es tan importante. También otra medida que está teniendo muchísima repercusión es la ley de participación, la plataforma de participación ciudadana. Supongo que satisfecho. Pues muy satisfecho, pero sobre todo porque la gente con la que nos estamos reuniendo también lo está y nos dice que se ha avanzado en unos meses, se ha avanzado muchísimo y que están muy satisfechos tanto con esa idea de la universalización de la participación, es decir, que todo el mundo, instituciones, personas a título individual, organizaciones, puede participar y tomar decisiones en temas importantes para nuestra región, pero también además porque incluimos supuestos nuevos y supuestos muy ambiciosos, y por eso decimos que va a ser una de las leyes más ambiciosas de nuestro país. Consultas ciudadanas, presupuestos participativos, la posibilidad de que la ciudadanía realmente proponga, debata y finalmente también decida cuáles son las cosas importantes para Castilla-La Mancha. José, cambiando un poco de tercio, también me gustaría preguntarle por esa reunión que mantuvo en Cataluña con algunos dirigentes políticos y que suscitó mucha polémica. Sí, no acabé de entender nunca esa polémica, porque sinceramente nosotros, viendo que había y como se ha demostrado, había un problema serio, quisimos de alguna manera establecer un puente de diálogo para entender, ¿no?, ¿Por qué nos estaba pasando eso que estaba pasando en Cataluña? Y si había vías de mediación y vías de negociación para que finalmente ese choque de trenes no se produjese. Y de hecho nos ofrecimos a ir a hablar con todos los partidos prácticamente, con lo que finalmente algunos nos dijeron que sí y otros nos dijeron que no. En las reuniones yo me llevé impresiones muy distintas, ¿no? Por ejemplo, con la alcaldesa de Barcelona, con Ada Colau, había un buen nivel de sintonía respecto a la preocupación por ese choque de trenes y por lo que eso podía desencadenar en el modo, digamos, de fractura social, porque finalmente a nivel político e institucional, tarde o temprano, yo creo que esto se solucionará y se normalizará, pero es verdad que se estaba creando y se ha creado una fractura social entre familias, entre amigos, que va a ser más difícil de recomponer, ¿no? En la otra reunión con Oriol Junqueras ya lo dijimos en la rueda de prensa, no estábamos de acuerdo en casi nada en la visión, pero eso no es un menoscabo para que partidos que se dicen democráticos se intenten sentar, negociar y ver si hay vías de solución a un problema que se ha demostrado ser un problema realmente serio, ¿no? Me gustaría conocer su opinión con respecto a cómo ve el gobierno regional a estas alturas, a un año de esas elecciones autonómicas, y sobre todo que está siendo también criticada la gestión por parte del Partido Popular. Bueno, yo creo que el Partido Popular está muy desorientado desde el principio de esta legislatura. No le ha sentado, no sé si decir muy bien o muy mal, la oposición. Muy bien porque de repente les ha entrado un fervor y un espíritu de defensa de lo público que cuando gobernaban no tenían, ¿no? Y muy mal porque creo que en lugar de ser una oposición constructiva, una oposición que propone medidas realistas, está, digamos, está tirada por una pendiente de espectacularidad, de gritos y de sinceramente de una política a veces muy chusca, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que el balance es positivo, después de sobre todo de un último año, 2016-2017, donde hubo mucha parálisis institucional. Creo que nuestra entrada en el gobierno, y lo dijimos,
que era nuestra intención, era garantizar de alguna manera la legislatura, la estabilidad y sobre todo poner en marcha las medidas que tanto en el acuerdo de investidura como en nuestro programa teníamos. Creo que en muy pocos meses hemos hecho mucho. Hay una estabilidad institucional que yo creo que está produciendo buenos efectos y que se van a ver, yo creo, a lo largo de 2018 y 2019. Me gustaría preguntarle por un tema que además también nos atañe mucho por Ser y Más Televisión, Ser Televisión Provincial, es el tema de los ginecólogos en Puerto Llano. Ha suscitado muchísima polémica. Me gustaría conocer su opinión. Bueno, ya lo planteé, ¿no? Lo ideal, en un mundo ideal, en todos los hospitales, en todos los centros de salud, no de esta región, sino de todo el país y de todo el mundo, pues debería haber médicos homologados para cada una de las especialidades. La realidad es que en este país, en España, tenemos más de 3.000 médicos, que lo son y que por lo tanto tienen su carrera de medicina, pero que no tienen, por distintas circunstancias, la homologación específica. Vuelvo a lo que decía antes, yo creo que se ha hecho mucho ruido y se ha alarmado mucho a la población con un tema que, sin ser ideal, creo que tampoco merece tanto ruido y tanto escándalo, ¿no? De hecho, el otro día en un programa, incluso en las Cortes, se le preguntaba a un diputado del Partido Popular que estaba de alguna manera quejándose de esto, si con el gobierno anterior no se había contratado también a gente, y tenía que admitir que sí, ¿no? Por lo tanto, yo no le daría demasiada importancia. Ojalá podamos avanzar a un modelo donde en todas las comunidades y en todo el país los médicos tengan su homologación, pero cuando no se puede, simplemente velar, y yo creo que eso sí que se hace, porque los médicos que están atendiendo a las personas tengan competencia para ello. Me parece que eso está fuera de toda duda y que no hay que alarmar a la gente innecesariamente. Y ya por último, para terminar, aunque ha dicho que no le preocupan mucho las próximas elecciones, los sondeos que se puedan hacer, ¿cómo ve estos sondeos, lo que vaticinan y cómo ve de esta posición de cara a las próximas elecciones? Claro. No es que no me preocupen las elecciones, es que no me preocupan ahora, porque nos queda más de un año largo, porque hace poco que estamos en el gobierno y estamos muy concentrados en poner en marcha estas medidas que ya teníamos antes y las nuevas que estamos proponiendo, y me parece que estamos anticipando demasiado el debate, ¿no? Y los sondeos, pues como siempre, son estados de ánimo y estados de opinión que afortunada o desafortunadamente en la mayoría de las veces no se cumplen, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo el más cercano. Cuando nos presentamos a estas elecciones dijeron que no íbamos a entrar en las Cortes de Castilla-La Mancha, y aquí estamos, no solo en las Cortes de Castilla-La Mancha, sino en el gobierno de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, me las tomo siempre las leo, las atiendo, las veo, pero en un escenario casi siempre más convulso políticamente de lo que fueron tiempos pasados, es más difícil acertar, y las cosas a veces tienen variaciones en cuestión de días o de semanas, ¿no? Por lo tanto, con calma, concentrados en la tarea de gobierno, concentrados en la tarea legislativa en las Cortes, y cuando lleguen las elecciones, pues las enfrentaremos como siempre, ¿no? Con alegría y con las ganas de hacerlo lo mejor posible. Pues hemos charlado con el secretario general de Podemos regional y también con el vicepresidente segundo en Castilla-La Mancha. Muchas gracias de verdad por atendernos y por dar cabida también a Más Televisión. Gracias. Muchísimas gracias a vosotras.